En las sombrías calles de Boston del siglo XIX, un espantoso asesinato envolvería a la ciudad en una trama criminal que perduraría en los anales del tiempo. La fatídica fecha del 27 de octubre de 1845 quedaría grabada en la memoria colectiva como el día en que el destino de Maria Bickford, de tan solo 21 años, se cruzó con el de Albert Tyrrell, un apasionado amante, en un despiadado acto de violencia que ocurrió en una lujosa casa de huéspedes, un sitio que ocultaba un siniestro secreto. Era, en realidad, un burdel. Bienvenidos amantes de las historias de terror, soy su amigo César Feria y este es mi canal Caminos Tenebrosos. Gracias por estar aquí esta noche y la historia que traemos es un caso de la vida real llamado el caso de Maria Bickford y el sonambulismo homicida. Sin más que agregar, comencemos. El estallido de varios incendios sospechosos en el lugar alertó a la policía, pero al extinguir las llamas, lo que hallaron en una de las habitaciones dejó estupefactos a los investigadores. El cuerpo sin vida de una joven prostituta de apenas 21 años, llamada Maria Ann Bickford, yacía en el suelo. Su horrendo destino se selló con una casi decapitación y la garganta cortada de lado a lado. Parecía evidente que los incendios pretendían ocultar la escena del crimen. No obstante, entre los escombros encontraron un chaleco y un bastón ensangrentados, pertenecientes a un hombre. Ante la insistencia del dueño de la casa, que aseguraba haberla mantenido bajo llave para evitar intrusos, las sospechas recayeron en un único sospechoso, Albert Tyrrell, un joven amante de la víctima, proveniente de una familia próspera y respetada. Tyrrell, de 22 años, abandonó su vida junto a su esposa e hijos en Weymouth, Massachusetts, para entregarse a los placeres de la gran urbe y unirse a los encantos de Maria Bickford. Los caminos de ambos se cruzaron en una dinámica de adicción emocional y libertinaje que los llevó a vivir como marido y mujer. Y aunque nunca contrajeron matrimonio legalmente, en esta unión de conveniencia se hospedaban en hoteles de moda a lo largo de la costa este, mientras escandalizaban a la sociedad puritana de Boston. Maria, procedente de Bangor, Maine, con una historia personal turbulenta, practicaba la prostitución como medio de subsistencia tras abandonar a su esposo. Su belleza juvenil la convirtió en una joya codiciada por la élite de Boston, y Tyrrell no podía resistirse a la atracción fatal que ella ejercía sobre él. Algunos decían que era su proxeneta. Solían escandalizar a la sociedad de Boston y en un momento dado, Albert incluso terminó enjuiciado por el delito de adulterio. De no ser por el apasionado ruego de familiares, incluida su joven esposa, jamás hubiera escapado de aquella persecución. Él y Maria discutían con frecuencia, pero ella afirmaba que no le importaba porque se divertían mucho haciendo las paces. Bajo el nombre de Maria Welch, ella y Tyrrell vivieron en una propiedad de London Street durante una época. Sin embargo, para nadie era secreto que la casa era una tapadera para que Maria recibiera clientes. Recordemos que por esos tiempos la prostitución todavía era técnicamente ilegal. Por eso es que rara vez se quedaban en un mismo lugar durante mucho tiempo. La noche del asesinato, Maria y Tyrrell compartían una residencia disfrazada de burdel en Boston, gestionada por una pareja de ancianos, y aunque Albert afirmaba tener un lugar de residencia aparte, frecuentemente se hospedaba con Maria, y se sabía que estuvo presente la noche en que aconteció la tragedia. Los vecinos escucharon una acalorada discusión en la habitación de Maria en las primeras horas de la mañana, pero nadie se atrevió a intervenir, y cuando las autoridades buscaron a Tyrrell para cuestionarlo sobre el asesinato, este desapareció sin dejar rastro. No obstante,
El destino conspiró para que Tyrrell cayera en manos de la justicia meses después, cuando lo arrestaron en el Golfo de México tras una denuncia anónima. Se supo que inicialmente huyó a Canadá con la ayuda de familiares tras cometer el crimen. Ahora enfrentaría un juicio que capturaría la atención de la ciudadanía y que levantaría polémica sobre su culpabilidad. La sociedad bostoniana se encontraba dividida. Mientras se difundían rumores y se tejían leyendas acerca de la oscura relación entre María y Tyrrell, un libro titulado La vida y muerte de la señora Maria Bickford se lanzó poco antes del juicio, retratando la vida de María hasta su asesinato. El libro la presentaba como una hermosa y trágica figura, víctima de los hombres que la rodeaban. Aunque pintaba a María como una víctima, el libro también avivó los estigmas y estereotipos asociados con las prostitutas. Sin embargo, esta obra, en gran medida ficticia, se publicó con el propósito de capitalizar el inminente juicio de Tyrrell, aprovechando la sensación mediática que rodeaba el caso. El renombrado abogado Rufus Coatie tomó la defensa del joven acusado, y la corte se convirtió en un escenario de intensos debates legales. Coatie, conocido por su elocuencia y habilidades retóricas, se enfrentó a la ardua tarea de desacreditar las pruebas en contra de su cliente y cambiar la percepción del jurado. Para lograrlo, Coatie optó por desacreditar a Maria Bickford y pintarla como una seductora sin escrúpulos que había manipulado a Tyrrell hasta el punto de llevarlo al borde de la locura. A través de testimonios cuidadosamente seleccionados, presentó a María como una mujer que exprimió el dinero de Tyrrell, llevándolo a derrochar su fortuna en joyas y vestimentas, mientras ella coqueteaba con otros hombres. Paradójicamente, Coatie argumentó que el intenso amor que sentía Tyrrell por María lo habría hecho incapaz de cometer un acto tan horrendo como el asesinato. El abogado también se apoyó en múltiples prejuicios sociales de la época, presentando a María como una mujer de moral cuestionable que se involucraba con clientes de diferentes razas, lo que, según él, reflejaba su turbulenta personalidad. Coatie incluso sugirió audazmente que la herida en la garganta de María podría haber sido autoinfligida, aprovechándose del estigma que rodeaba a las prostitutas. Pero la estrategia más sorprendente de Coatie era la defensa del sonambulismo. Utilizando anécdotas históricas y testimonios de amigos y familiares, el abogado afirmó que Tyrrell sufría de sonambulismo desde temprana edad. También presentó casos de otras figuras históricas famosas que actuaron extrañamente mientras caminaban dormidas. Incluso un destacado médico, el decano de la Escuela de Medicina de Harvard, testificó que era teóricamente posible que una persona cometiera un asesinato mientras estaba sonámbula. La elocuencia de Coatie, combinada con su astuta manipulación de las pruebas, logró convencer al jurado de la inocencia de Tyrrell. En apenas 2 horas se dictó un veredicto de no culpabilidad que dejó a la audiencia enmudecida. La acusación de incendio provocado también se desmoronó gracias a la estrategia de Coatie, lo que llevó a que Tyrrell solo pasara 3 años en prisión por los cargos comprobados de adulterio. El destino posterior de Albert Tyrrell es un enigma, ya que se sumió en el anonimato después de su liberación. Por su parte, Rufus Coatie regresó a la esfera pública, y aunque su reputación nunca se recuperó por completo, tras presentar la defensa del sonambulismo, después de su muerte, un abogado lo recordaría como aquel que hizo seguro cometer un asesinato. El caso de Maria Bickford y Albert Tyrrell quedaría en los anales de la historia como uno de los juicios más sensacionales y polémicos de su tiempo, desentrañando misteriosos enigmas y dejando en duda la naturaleza humana y las maquinaciones de la mente. En las oscuras calles de Boston
la sombra de esta trágica historia perdurará para siempre. Con esto damos por terminado esta historia de terror. Como siempre digo, las mejores historias de terror no las encuentras en algún libro ficticio, sino en los periódicos. Este caso de la vida real, la verdad, hoy en día indignaría muchísimo. Es indignante pensar que esas cosas pasaban hace años, pero ¿cuántas de esas cosas nos siguen pasando el día de hoy? Sin más que agregar, amigos, espero les haya gustado esta historia, y si no se han suscrito les agradecería me regalan una suscripción, un like y por supuesto su comentario. Sin más que agregar, soy su amigo César Feria. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta luego.